innovación empresarial como vía para que las pymes alimentarias ganen en competitividad en los mercados y como ejemplo que da visibilidad a la importante labor que desarrollan las mujeres en el sector agroalimentario de Aragón. Su gerente es Ruth Lázaro, que te vamos viendo desde el principio. Además de desarrollar una labor como empresaria comprometida con la empresa y sus trabajadores, realiza una apuesta decidida por la calidad y la innovación en los productos que elaboran desde su empresa. El origen de la empresa se remonta a inicios del siglo XX, cuando José María Lázaro Yagüe, abuelo de Ruth Lázaro, en Calatayud, se dedicaba a la venta de viveros y la fabricación de las primeras conservas de frutas. Muchos años han pasado, mucha innovación, muchos mercados, sin parar de abrir mercados exteriores, como nos cuentas cuando nos vemos por ahí. Así que recoge el premio, lógicamente, a Ruth Lázaro y entrega Félix Longas, presidente de la Asociación de Industria de Alimentación de Aragón. Que nos ha hecho así como apabullarnos un poco, pero yo creo que habrá sido otra cosita. El fondo es el mismo. Pues sí, creo que de agradecidos de estar mundo lleno, pues debería estar más lleno. Y como hoy no sabía quién me iba a poder dirigir directamente y agradecerlo personalmente lo que significaba, pues bueno, pues quise dirigirlo a todos los miembros de la Alianza y hacer un pequeño escrito y que Sandra muy amablemente, que estos días hemos estado hablando mucho, pues pudo dirigirlas a ellos. Es que me alegro que les gustara. Bueno, ahora lo que quería decir, buenas tardes, agradecer a todos los presentes y sobre todo y en especial a todos los miembros de la Alianza Agroalimentaria, señor consejero, el estar aquí, además por supuesto de dar la enhorabuena por el papel que creo que es clave y relevante para dar a conocer nuestro sector y la importancia que tiene en la vida, que yo creo que muchas veces no somos conscientes. Y yo quería decir que dentro de 5 días va a ser 20 años que yo estaba volviendo de Irlanda, después de pasar unos meses reforzando mi inglés, después de haber pasado unos años estudiando trabajo social y después sociología en Zaragoza y Madrid, y volví a Calatayud, que es mi ciudad, que no era como tal un retorno, digamos, porque nunca había estado muy separada. Ahí estaban mis amigos, ahí estaba mi novio y, cómo no, pues estaba mi padre también y había toda una empresa. Y volví a Calatayud muy bien sin saber qué es lo que iba a pasar, aunque tenía algunas cosas muy claras, que era que nunca pensaba dedicarme a la empresa familiar. No hay como tener las cosas claras en la vida. Para que hoy, después de 20 años, me encuentre aquí, recogiendo este magnífico premio y rodeada pues, de tantas caras conocidas y queridas. En primer lugar me encuentro a mi familia Martínez Lázaro, a Esteban, a Inés, a Sara, que son los que día a día pues, me apoyáis, me acompañáis, hacéis que todo esto sea posible y cuando muchas veces pues, es dura la vida de la empresa, pues día a día te siguen empujando. Este señor pues, me ha acompañado durante todo este largo camino, esas 2 muchachitas de ahí delante, que ya apuntan muchas veces maneras, que les encanta que muchas veces les cuente qué hago, dónde voy, qué viajo, qué vendo, qué compro, y que, bueno, pues cada vez, como decía Juan, se acostumbran a verme más, pues quizás en los medios también. Mi familia Lázaro Torres, que es mi familia de origen, está mi padre, está mi madre, está mi hermana, y son ellos quizás los que me educaron a creer y confiar en mí, a afrontar todos estos retos y estos desafíos que nos encontramos en el día a día,
y que los cambios en la vida, con la naturalidad y la humildad de una familia sencilla, se pueden afrontar. Quizás fueron ellos los que me han enseñado los grandes valores de la vida. Y por allí hay mucha gente de mi familia Taisi, que, bueno, con ellos llevo no solo estos 20 años, sino 44 que voy a hacer ya dentro de poco. Hay gente ahí sentada que empezó a trabajar con mi abuelo. Y es impresionante, ¿no? Que hayan trabajado con mi abuelo, que hayan trabajado con mi padre, que trabajen conmigo y que Carmina diga me voy porque vive la cuarta, que ya no puede ser. Bueno, ellos es el día a día, sin ellos este proyecto lógicamente no seguiría adelante y estoy pues súper orgullosa de que estén aquí queriéndome acompañar en este momento. Por tanto, pues a estas tres grandes familias les dedico este premio. Muchas gracias, de verdad. Y hay otras pequeñas familias que están aquí también delante. Son miembros pues, de la Asociación de Industrias y Alimentos de Aragón. Hay personas que me han acompañado en un máster sobre industria alimentaria. Hay alguna persona que es colaboradora de la empresa y alguna otra que me acuerdo hoy de ella y que no nos acompaña. También muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Y es que realmente, superada la primera impresión de sorpresa y de abrumación ver que podíamos recibir este premio, porque la verdad es que, como yo les escribí a los miembros de la Alianza, han sido varios los premios que últimamente en los últimos años estamos recibiendo, pero este es el más global, el más general, el más especial, que te lo dan por no haberte presentado y como no lo esperas además, pues todavía es más agradecido y hace más ilusión. Y yo sigo leyendo la carta de la Alianza muchas veces y solo leyendo las primeras palabras, la verdad es que me sigo emocionando y me siguen saltando las lágrimas, la verdad es que lo he de decir, que tiene mucho contenido y mucho fondo. Y hay una amiga que se llama Silvia Lacárcel, que se la comuniqué, pues porque para eso es amiga, antes de hacerla pública al resto, y la verdad es que me hacía algunas reflexiones que yo os comparto porque es así como yo también me sentía. Y es que es impresionante porque decía, es un premio a ti, a tu persona, a tu empresa, por una apuesta por la colaboración. Es que son unos términos que se va desgranando cada una y la verdad es que llegan y calan muy fondo. Por la apuesta por la colaboración, ejemplo que da visibilidad, comprometida con la empresa y sus trabajadores. Y ella reflexionaba y decía, es cierto, no premian solo un modelo de gestión, no premian una marca, no premian un producto, están premiando unos valores que posiblemente los hemos recibido desde la educación y que los estamos trasladando a las personas, a la marca y a la empresa en general. Y nos decía que somos un modelo a seguir. A mí me abruma, ¿no?, escuchar estas palabras. Y como decía, y además nos lo da la competencia, los amigos, los compañeros y de toda una cadena alimentaria que es fabuloso recibirlo así. Y a la vez me decía, qué responsabilidad chiquilla. Y yo decía, incierto. Solo de recibirlo así, pues como os digo, a algunas se le coge el corazón. Y a la vez qué satisfacción más grande y qué orgullosa de pensar que algo de lo que hacemos y nos esforzamos todos los días pues va dejando su pequeñita huella. Porque yo siempre pienso realmente que lo importante en este mundo y en este camino es lo que dejamos como personas. Seamos lo que seamos, estemos donde estemos. Y que trabajando y siendo buena persona y colaborando y abriéndote al mundo y a lo que te vayas encontrando, pues vamos a llegar a mejores fines que si nos dedicamos a entorpecernos en el camino. Y además es que te sientes mucho mejor y duermes como muy tranquilo. Con este reconocimiento a la vez también me he sentido un poco desnuda, entre comillas, porque he sentido que se descubría toda mi estrategia. Era como descubrir todos esos pilares básicos que la empresa estamos sosteniendo. Se había descubierto y reconocido lo que Taisi significa, y Taisi significa muchas cosas, y en sus letras lo encontramos. Para mí la T de Taisi es talento, es tesón, es tolerancia y es territorio.
La A es de apoyo, de acción, de aprendizaje, de agro y de alimentaria y de alianza. La I es de industria, de interacción y de innovación. La S es social, es solidaria, es servicio, es sensible, y es sostenible. Y la última I es de iniciativa, es de integración, es de inquietud y de muchísima ilusión. Y bueno, este premio pues al final me va a seguir empujando a seguir por este camino, a seguir creando un futuro, espero que positivo, y en definitiva pues a seguir transformando este que es nuestro tiempo y este que es nuestro territorio y nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Has tenido un error, supongo que te has dado cuenta. Has dicho que tienes 44, eso es imposible. Casi. Bueno, decir que los premios que están recibiendo están hechos por un escultor aragonés de Huesca, concretamente de la provincia de Huesca, de San Lorenzo de Flumen, y el escultor se llama Pedro Amía.